De nuestro Dios en nuestro corazón, y vamos a orar, vamos a pedirle, no nos cansamos de orar. Y otra vez orar, claro que sí, es hermoso. Nuestro diálogo, el 50 o más por ciento de nuestro hablar debería de ser orar, debería de estar con el Señor. Hablar menos entre nosotros. Yo sé que tenemos que comunicarnos y que instruirnos, etcétera, pero entre más hablemos y platiquemos y escuchemos al Señor, más nuestro crecimiento y más tendremos posibilidad de ayudar a otros y de ser bendecidos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, en ese nombre precioso, Señor, nos acercamos confiadamente, Señor, hacia ti. Y sabemos, Señor, que reconciliados hemos ido contigo. Y por eso, Dios amado, estamos delante de tu presencia, orando y pidiéndote, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando, ministrando, Señor, tocando las fibras más sensibles, las más profundas, limpiando, Señor, toda especie de estorbo, de distracción, de pecado aún, Señor, en nuestro corazón. Quítala, Señor, arráncala, Padre eterno, para que sea tu palabra penetrando como un bálsamo, como una medicina. Que tu palabra, Señor, penetre a nosotros, Señor, como esa energía, esa revelación a nuestra vida, Señor, para poder servirte dignamente, para poder, Dios eterno, adorarte con toda perfección y dignidad, para poder, Señor, hablar de ti a otros y traerlos hasta tus pies en el nombre de Jesús. Padre eterno, gracias por esta oportunidad. Sea tu palabra viva, hablando en nuestros corazones. Y, Señor, no permitas que esta tu sierva, Señor, sea más que un conducto limpio delante de ti. Y tus siervas amadas que aquí están, también, Dios amado, sean este oído espiritual atento y alerta, Señor, para que no solamente quede en el oído, sino vayamos y hagamos aquello para lo que has enviado esta palabra preciosa el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues empezamos. Vimos ya la introducción de Hebreos, ya nos enviaron, ¿verdad?, los links. Aquellas que no estuvieron en la introducción de Hebreos, ojalá puedan ver el link. De preferencia, además, escúchenlo, no lo vean. Y escuchar la palabra, la introducción para contextualizar el entendimiento de esta carta, que es una carta exhortación, carta predicación, lo dijimos. Hablamos acerca del autor, del propósito, del auditorio que iba a recibir esta palabra, y nosotras entre ellas el día de hoy. Y nosotras somos del auditorio de las creyentes, pero de las creyentes que necesitamos nuevamente ser exhortadas y ser dirigidas por la palabra del Señor. Y vimos en el estudio pasado, vimos la importancia de que Cristo es mejor que cualquier revelación, especialmente la revelación angelical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era la única manifestación visible de ese Dios invisible. Entonces para los judíos era muy importante la manifestación angelical. Pero entonces viene el autor de Hebreos y nos dice: Cristo es mejor que los ángeles. Vimos ejemplos de la manifestación de los ángeles en muchos casos, ¿sí? Importantísimas, tremendas, ¿verdad? Una materialización de esa palabra divina. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿verdad? Recordando cuando hasta detiene la mano de Abraham: no mates a tu hijo, ¿verdad? Esa intervención, esa palabra, esa exhortación, conoce Dios tu corazón. Entonces, ese mensaje y aún esa materialización donde el Señor cumple sus propósitos a través de estos mensajeros, pero Cristo es mejor que eso. Amén. Cristo es mejor. Y eso es precisamente lo que hoy venimos. Pero, ¿qué lo hace mejor? ¿Qué lo hace mejor? Número uno, que es Dios. Él es Dios por sobre todas las cosas. Número dos,
que es Dios encarnado. Es la divinidad. Y lo vimos también hace 8 días, analizábamos un poquito este juego de palabras en que el hecho superior a los ángeles se hizo menor o inferior a los ángeles, es decir, igual que tú y que yo, y aún todavía más abajito se hizo nuestro siervo. A eso le llamo yo bajar, ¿sí? Descender, estar a tu altura. Para entenderte y para enseñarte e interceder, que sí se puede seguir adelante por medio de Cristo, nada más. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver precisamente el capítulo. Acuérdense que los capítulos son divisiones que el hombre, los estudiosos fueron poniendo. En realidad no debiera haber ni capítulos ni versículos, ¿sí? Sin embargo, de alguna manera van dando un poquito de estructura, pero no se limiten a decir, es que este versículo, y sacamos un texto fuera de contexto y ya lo convertimos en mi pretexto. Entonces, es interesante ver todo el contexto. Cristo mejor que los ángeles, capítulo número 1. Los 4 primeros versículos nos habla de Jesucristo. Bueno, este es el Evangelio en síntesis. En preciosa síntesis, ¿verdad? Este evangelio, esta presentación de Cristo. Si alguna vez le quieres presentar a alguien a Cristo, lo dijimos, no presentemos una caricatura de Cristo, un pedacito de Cristo, una faceta de Cristo, sino presentemos al Cristo integral. Y el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, en esos 4 primeros versículos nos lo da. Pero vemos ahora. Vamos a retomar desde el capítulo 1 al final. Dice, está dando todos los argumentos muy sólidos de cómo comparando los ángeles y a Cristo, ¿verdad? Solamente a Cristo el Señor lo llamó mi hijo. Solamente a Cristo le da la autoridad, le da: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel le dijo eso, solamente a Jesucristo. Y finalmente dice, no son todos estos espíritus ministradores, sirvientes, ¿sí? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es más, ahí ya estás contemplado tú y yo. Esos ángeles son servidores enviados por Dios para nosotros, pero no son para que yo me dirija a ellos y le diga, súbeme, bájame, cuídame. No, las órdenes las da el Señor. Esto es interesante, porque a veces hemos creído que están a mi servicio, entonces ahora yo soy la patrona. No, el jefe, el Señor, siempre sigue siendo el mismo. Y ellos son sus servidores, pero para atendernos a nosotros. Pareciera, esa palabra yo la cambiaré a mi niña. No lo diría fantástico, extraordinario, sobrenatural. ¿Sí? Porque no es fantasía, no es fantástico, ¿verdad? A veces usamos palabras, es extraordinario, ¿sí? No lo hago en el mal plan. Pero ahora vayan al capítulo 2, mis amadas. Ahora empezamos el capítulo 2. Acuérdense que esto es como continuo. Pero viene una primera exhortación. ¿Por qué si estábamos hablando de los ángeles? Sí, estábamos hablando de los ángeles y de Cristo, qué bonito. Pero de repente el autor interrumpe un poquito este discurso y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Sí. Atendamos a cuáles cosas hemos oído, ahora vamos a ver. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia a esta palabra recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Vimos aquí una exhortación, estábamos hablando muy bien de los ángeles, pero de repente, cuidado, los ángeles, Cristo es
tiene un mejor mensaje. Habla de la palabra dada por los ángeles, porque los ángeles fueron los que ayudaron a Moisés, trajeron la palabra, conservaron y cuidaron, incluso hasta en el propiciatorio, lo vemos en el tabernáculo, están los querubines guardando, ¿sí?, simbólicamente la palabra que está dentro del arca del pacto, ¿sí? Están guardando la palabra. Los ángeles son los administradores de llevar el mensaje de Dios, ¿sí? En otras versiones, incluso unas versiones judaicas, dice que son mensajeros de Dios. También se le toma como ángeles o mensajeros, porque es lo mismo, ángelos, viene de ahí, y significa mensajero. Entonces también toman a los profetas como, no como seres celestiales, sin cuerpo, como nosotros vemos, hemos concebido a los ángeles, sino como sus mensajeros de Dios. También lo manejan. Sin embargo, Cristo es mucho mejor que todo esto. La palabra de Cristo, ahorita vamos a ver una pequeña introducción donde vamos a ver dos elementos. Acuérdense que la palabra clave de Hebreos es mejor. Cristo es mejor. Y ahorita vamos a ver en esta primera introducción el mensaje o la palabra de Cristo es mejor que aún la de los ángeles, que aún la de los mensajeros, que aún a la que nosotros podamos transmitir. La palabra de Cristo es mejor. La palabra de Cristo es mejor que la de los ángeles, y hay una advertencia contra esa desobediencia. Entonces aquí se detiene el autor y vamos a entrar de lleno. El nombre dice, en el pasado el Señor, vimos desde el versículo 1, capítulo 1, ¿verdad? Dios, ¿cómo? Había hablado muchas veces, de muchas maneras. Parece, a mí empiezo a mezclarme muy bien con el autor de Hebreos, porque yo soy muy auditivo. Y parece ser que él también, porque él habla de hablar, ¿sí? Dios nos habla, y aquí dice que estemos atentos a la palabra escuchada. Entonces dije, tiene algo que ver conmigo y me está hablando a mí, así que el mensaje es para mí, pero se los comparto, si quizá también a ustedes el Señor les hable. Y nos dice aquí, nos habla de un punto importante: con diligencia atender lo que Dios ha hablado. ¿Cómo lo ha hablado? De muchas maneras. Y vimos algunas hace 8 días, ¿no es cierto? Bueno, hasta animales. Usó arcoíris. Usó la creatividad del Señor, no tiene fin. Ustedes mismas dieron ejemplos en un ejercicio que hicimos. Ejemplos de formas creativas en las que Dios nos habla. De muchas maneras. Y simplemente los cielos cuentan su gloria. Nos habla el Señor y nos muestra. Y a veces de repente estamos preguntando alguna cosa y de repente suena un rayo. Decir, ¿no les ha pasado? Estamos hablando, ¿verdad? Ay, yo creo que será bueno que tome esta decisión, y de repente ni hay nubes ni nada, y de repente ¿no les ha sucedido algo de ese estilo? O suena un ruido tremendo, o alguien truena un cohete, o de maneras creativas. Pero dice que con diligencia. Aquí nos agrega un punto el autor y dice, es necesario. No nos lo está dando como una opción. Se dice en inglés, es un must, es un deber. Es necesario, debemos aplicar la diligencia. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es la dedicación, la obediencia, la exactitud de lo que estamos haciendo, y además hacer las cosas con excelencia. Porque hacer diligentemente las cosas no es hacerlas al aventón, a la y se va, por donde ve mi suegra, y todas estas expresiones que conocemos. La diligencia es como a Dios le gusta. Ups. ¿Y cómo le gusta a Dios? Con todo nuestro ser. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo. Vamos todo. Y entonces esa es la diligencia, es el propósito. ¿Y para qué el Señor nos habla de esta diligencia?
Porque hoy, como en el pasado, es muy fácil desviarse. ¿No es cierto? Muy fácil dejarse convencer cuando no estamos firmes. El que observe, cuidado, que no caiga. ¿Por qué? Porque es fácil deslizarse. Sí. Cualquier, yo creo que de los accidentes más comunes en los deportes, cualquiera que estos sean, llámese extremos o normales, ¿sí? De los accidentes más comunes es cuando se resbala. Un corredor, un caminante, ¿sí? No sé, un patinador. ¿Perdón? ¿En tu misma casa? En tu misma casa, bueno, no es un deporte, ya casi lo agarramos como deporte, pero por supuesto, ¿verdad? De los sustos más fuertes que hemos tenido, especialmente el sentir que nos deslizamos, que nos caemos. Hemos tenido sueños donde a veces estamos soñando y sentimos como una caída, como un deslizamiento, ¿verdad? Y hasta nos despertamos. Es parte, de hecho, hay fisiólogos que estudian que ese es el único miedo con el que nacemos, el miedo a caer. Por eso hacerle jugar con un bebé así, a que, ay, bebecito, y bajarlo y subirlo es pésimo, porque es uno de los temores más fuertes que traemos ya inherentes en nuestro organismo. Entonces, aquí el Señor nos dice que es posible deslizarse. Es posible deslizarse. Entonces, lo que hemos oído, la palabra dicha, muchas veces, ¿qué dice Romanos 15:4? Vamos a la palabra, mis amadas. Romanos, capítulo 15, versículo 4, nos dice, porque las cosas que antes fueron escritas, dice Pablo, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Subraya esto en tu Biblia, amada, de verdad, porque esta es la palabra. A veces nos preguntamos, yo a veces le preguntaba al mismo Señor, ¿por qué todo esto? Yo te conozco hace muchos años, yo conozco al Señor hace más de 30 años. ¿Por qué yo no estaba tan enamorada de su palabra? Porque no entendía esto. No entendía que estas palabras fueron escritas para que tenga yo esperanza. Nada, ninguna otra cosa, ningún buen consejo, ningún buen libro, un viaje, una buena comida, un cigarrito, no sé cuáles sean tus malos hábitos o tus buenos hábitos, pero nada te da esperanza sino la palabra que fue escrita para ti. Y entonces por eso dice que no descuidemos, que con diligencia atendamos lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, para no deslizarnos. Dice, me regreso otra vez a Hebreos, dice, es necesario para que no deslicemos. ¿Qué es deslizarse, mis amadas? Resbalarse. ¿Qué más? Caer. Caer en el mismo lugar donde estamos, pero tiradas, golpeadas, lastimadas, heridas. No quiere decir caerme e irme a otro planeta o irme a otro lugar, morirme. En algunos casos, un mal deslizamiento puede causar muerte. Sí, ¿no? Sí, yo sé. Sí, depende de dónde te pegues. Pero bueno, vamos a hablar de un deslizamiento normal, ¿no? Nos resbalamos y ¡paz! El rodillazo, nos damos el codo, nos dimos en la cabeza. ¿Sí? Vemos aquí que esta palabra dicha por los ángeles, si no, dice aquí, ahorita vamos a ver que fue más firme, que fue firme en su pasado y tuvo una retribución, ahora más la palabra que estás recibiendo por medio del Hijo. ¿Cuál fue la palabra dicha por los ángeles? Vamos a Gálatas, no hay muchas referencias, sin embargo, en Gálatas 3:19, voy a leer desde el 18, acuérdense, siempre lean en contexto, amadas. Cuando oigan una cita,
Lean antes y lean después. Siempre vean todo el contexto, porque esto nos va a dar, porque a veces utilizamos, repito, ahorita con las señales que están sucediendo, de verdad mucha gente está dando por sentado, hubo arrebatamientos, sí hubo, pues yo no estaba segura, ¿no? y por lo menos creí que esta vez estaría vacía. Les prometo que yo creía que esta vez estaría vacía. Pero bueno. Que no te quedaba. Sí, bueno, yo estaba segura que yo para empezar me iba y que esta mesa quedaba vacía. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces tomamos los textos sin contextos y estamos aplicando las cosas. Es que en cada instante yo veo este jardín y veo la obra sobrenatural de Dios. Veo mis manos, las veo a ustedes, veo la obra sobrenatural de Dios. Pero no por eso la voy a interpretar y la voy a sacar y la voy a forzar en un contexto. Vivamos el día a día precisamente por la palabra de Jesucristo en nuestro corazón. Esa es la que tiene que estar bien fincada. Porque a veces escuchamos otras voces y ahí es a donde nos deslizamos, mis amadas. Supe de gente aquí que llenó sus alacenas, no les juzgo, no les critico, por si llega y que va a faltar y que si va a explotar y que si va a venir y que si la luna y que... ¿Han visto esa fotografía? Ya yo les voy a publicar otra, ¿dónde está? Porque era la megaluna precisamente, ahí detrás del muro. No, es de verdad, se erizan los cabellos de ver la obra manifiesta de nuestro Dios. Pero aquí estamos interpretando. Entonces, dice, la palabra dicha por los ángeles fue firme, Gálatas 3:18 voy a leer, porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. ¿Para qué entonces sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Simiente de Abraham viene siendo Jesucristo y fue ordenada, fíjense, fue ordenada o administrada, dicen otras versiones, ¿por quiénes? Por los ángeles en manos de un mediador. ¿Sí? Vimos también hace 8 días la presencia de los ángeles en muchos eventos de Jesucristo. Administradores, servidores. Pero el mediador es Cristo, no los ángeles. ¿Cierto? Sin embargo, ellos eran administradores de la palabra y dice, las leyes fueron dadas o administradas por medio de ellos. Por eso dice, regresándome a Hebreos, ¿no? Dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión, también cuando se le dio a Moisés, también los ángeles, repito, guardaban esta palabra, administraban esta palabra. Aún los ángeles apoyaron, estuvieron sosteniendo a Moisés. ¿Ustedes saben cuántos días de ayuno hizo Moisés? 80. ¿Perdón? 80 días de ayuno seguiditos. ¿Quién lo sostuvo? Claro, la mano de 40 bajó, se cayó y se regresó. ¿Sí? Pero le dijo Dios, pero ahora tú vas a sacar las lajas, las piedras, ahora tú vas a escribir. ¿Sí? Es mi palabra, pero ahora te toca a ti, porque destruiste lo que yo llevaba. Y a veces con los impulsos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la palabra? Es que me hicieron enojar, no fui yo. Me hicieron enojar, es que me distrajeron, es que no fui a la iglesia, es que me dormí en el culto porque estuve desvelada, en tantos pretextos. Muy bien, ahora vas a tomar la palabra y ahora tú eres quien la va a administrar. Esta palabra que fue administrada por los ángeles, aún como era la ley, ¿qué pasaba con el que violaba la ley? ¿Sí conocen algunas de las consecuencias de la ley? Sí. Un hijo desobediente posiblemente muera. Hijito, ya no te portes así. ¿No? Ah, bueno, porque ahora sí se usa, ¿eh? Piedras.
Lo sacas del pueblo para empezar. Así es. Lo sacas y el padre es el primero que lo apedrea. ¡Auch! Ya no decimos quién no guardó el sábado, quién trabajó el sábado, en fin, cualquier cosa. Ya no se diga el adúltero, el que no le pagó a fulanito, o sea, más de 660 leyes con su terrible consecuencia. Esta palabra dicha por los ángeles tenía su transgresión y desobediencia, recibía ¿qué? Retribución. Y por lo general no era muy... La mujer que estaba menstruando, no es que sea transgresión, ¿sí? Pero tenía que mantenerse totalmente aislada. Y hay de ella. ¿Sí? Que tocar, porque hacía inmunda cualquier cosa que tocase. Es la ley. Suena muy fuerte. Sin embargo, la desobediencia ante esa ley dada, administrada por los ángeles, tenía retribución. Pero ahora tenemos la palabra, la salvación, la misericordia tan grande. Los ángeles antes estuvieron presentes en el juicio de Dios, hasta en el castigo de Dios. ¿Alguien se acuerda de Sodoma y Gomorra? Ups. Los ángeles fueron a avisar y fueron, ¿verdad? Y ellos participaron en la destrucción. No se diga en Egipto, el ángel de la muerte. En el juicio de Dios, ven cómo ellos son servidores y administradores de la palabra para bien, para obediencia, pero también de la administración del juicio, Son servidores del Señor. Si esta palabra nos mantenía mantenía al pueblo temeroso y obediente, ¿cuánto más la palabra dicha? ¿Y qué dice aquí el versículo? Y vamos entonces. Dice, ¿cómo escaparemos entonces si tuviéramos en poco, versículo 3, esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, ¿qué cosa? Fue confirmada por los hombres que la oyeron. La salvación fue anunciada. La humanidad tuvo un testimonio directo de ver a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Antes no lo podían ver. El que ve a Dios es consumido. Nada puede estar delante de la presencia de Dios. Nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Y esta palabra, dada por el Hijo en su presencia, es decir, es Dios mismo hablándonos. Nada más que ahorita con la misericordia de no ser consumidos. Esa es la enorme diferencia. Antes era, ¿quieres ver a Dios? Consumido. ¿Quieres desobedecer a Dios? Consumido. Y ahora tenemos, ¿quieres ver a Dios? Mira a Jesucristo. Sí. A veces desobedecemos la palabra de Cristo. ¿La desobedecemos? Sí. Sí. 1 o 2 veces al año. Al día. Somos consumidos, somos apedreados, somos sacados fuera del campo. No. Tenemos acceso al perdón. Pero si la tenemos en poco su palabra, entonces sí va a haber consecuencias. Vamos a ver cómo el Señor, vamos a primera de Juan 1, del 1 al 4. Para retomar estos testigos, dice primera de Juan 1, del 1 al 4, por favor. Síganme con sus ojos. Bueno, la lectura. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Está entre paréntesis el siguiente versículo, es un añadido, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Me regreso al texto original. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿A qué se está refiriendo aquí? Regresándome a Hebreos, dice el Adón, dicen las versiones judaicas, el Adón o Adonai, el Señor. No fue Yahweh, fue Adón, es Jesucristo, la palabra viva. ¿Sí? Él nos da su palabra y nos es confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo? ¿Cómo confirmo yo que tú has oído la palabra de Dios, que tú has recibido la palabra de Dios? Dame un ejemplo. ¿Cómo confirmo yo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo confirmo? Por la manifestación, por el cambio de vida, por ese giro completo, ¿sí? Lo que está atrás lo tengo por pérdida, por basura. Esa es la confirmación. Pero no nada más eso, también el ayudar al prójimo, el compartir con el prójimo, porque lo que recibo inmediatamente lo quiero compartir. Esa es una confirmación, y el Señor respalda al que recibe y tiene en bien su palabra. Amén. Lo respalda y nos dice cómo Dios apoyó. Mira, versículo 4, testificando Dios, ¿cómo? Juntamente con ellos, claro, de la mano, pegado. Dios, está hablando del papá Dios, con señales, prodigios, diversos milagros, dice esta versión, esta traducción, y dones del Espíritu Santo, pero según su voluntad, según la necesidad o la voluntad del Señor. Él confirma y nos respalda. Nuestra vida es respaldada, y los frutos son frutos espirituales, son frutos que dejan huella, porque la palabra permanece para siempre. Cuando hemos recibido verdaderamente la palabra, nosotros somos instrumento de que esta palabra permanece para siempre. Qué increíble. Esta es una de las manifestaciones, porque si la hemos recibido, ¿qué dice Hechos 5? Vamos a Hechos 5:12. Y por mano, 5:12, voy a leer ahí adelante, yo me voy a detener. Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y más creyentes se añadían al Señor, multitudes, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El Señor respalda. Cuando tú has recibido la palabra, el Señor te respalda. Cuando has recibido la palabra, no la has tenido en menos, porque dice: cuánto temor y cuánta terrible retribución habrá para los que tengamos en poco la palabra de Jesucristo. Ahora, no hay dones, no hay milagros, no hay efectos, vamos a decir, señales sobrenaturales en nuestra vida, mi amada. ¿Sí? Quiere decir, sí, gloria a Dios, síguele, te falta mucho, síguele, hasta que el Señor te llame. No pares, no es de ti, es del Señor, que tiene misericordia y te utiliza como un vaso para su honra. Pero si no lo sabe, entonces pregúntate si realmente a veces no hemos tenido en pocos. Porque aquí nos habla de que todos
eran sanados. De que todos, de que venía la gente. La gente era traída, sí, ciertamente, esto lo sabemos. Los seres humanos somos muy sensacionalistas y somos muy atraídos. ¿Somos atraídos por qué cosa? Somos atraídos por la emoción o por la necesidad inmediata, ¿no es cierto? Y entonces cuando hay sanidad, cuando hay esto, entonces somos atraídos. Y entonces se vienen las multitudes, pero dices hay estudio y entonces no vienen tantos. Y si dices hay oración, menos. Y si es velada, menos. Y si va acompañada con ayuno, bueno, te quedaste solita. Y si es toda la noche, bueno, por eso si es velada, no. ¿Qué nos pasa, hermanos? El Señor está con... Por eso el autor de Hebreos, no nos deslicemos. Diligencia, mis amados. ¿Y cómo sé que hay diligencia? Que cuando me examino a mí misma. Examínate. Y cuando te examinas, tú sabes que te vas a dar tus guayabazos. ¿A poco no? Pero cuando me examino, también voy con mi Dios, con mi papá. ¿Tú cuando eras jovencita ibas con tu papá a decirle cómo te veías? No. Para ver cómo me veo. ¿Sí ibas con tu papá? Bueno, ahí quien sí iba, algunas no. Porque ya sabías que algo le iba a encontrar. ¿No? Con mi mamá no. Mi papá. Sí. Nos falta, entonces, por lo general, cuando nos examinamos a nosotros mismos, amadas, no queremos ir con papá a decirle, examíname, Señor. No queremos ir. Porque sabemos que nosotros nos cubrimos y nos justificamos en muchas cosas. Pero el Señor nos retoma y por eso de manera práctica dice, y me regreso para prácticamente empecemos por el tiempo. No, hasta las dos. Y dice, ¿cómo escaparemos? Dice, testificando, estoy en el 4, Hebreos 2:4, testificando Dios junta. Usted deje siempre una marca en Hebreos, en Hebreos 2. Testificando Dios juntamente con nosotros. Ahí ya no pongas ellos, sino nosotros. No nada más los que oyeron, yo también soy de las que oyó la palabra, de que recibió la palabra. Y hasta apenas ahora, después de vejez viruelas, me empiezan a caer los 20. La empecé a escuchar desde los 18 años. Y hasta ahorita empiezan, ¡oh! Es cierto. Pero si aquí está todo. Con señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu según su voluntad. Todo eso, mis amadas, no es para ti, ni para gloria tuya. Es para honrar al Dios que hace los milagros, las señales, los prodigios y da los dones del Espíritu, y además para que bendigas a su pueblo. Además, porque entonces te conviertes en un instrumento. ¿Qué le dijo a Pablo? Bueno, ¿qué le dijo a Ananías? Que le dijera a Pablo. Ananías, ve y dile. Y dile que instrumento escogido me es. Y que le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer. Ay, esa palabra no. Tiene un precio, hermanos. Tiene un precio el conocer la palabra. Uno es la responsabilidad de que se nos note. ¿Para qué? Para que otros anhelen no mi vida, no imitarme, sino al Dios que está en mí. Ese es el primer compromiso. 2, que yo dé en el nombre del Señor señales, prodigios para bendecir, dones del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo, sanidad. Y pon tus manos sobre el enfermo y sanará. En el nombre de Jesús. En el nombre del que nos dictó su palabra. No es para mí, es para la gloria de Él y para bendición del que está junto a mí. ¿Y yo qué? A veces decimos, ¿y yo en qué leo? Pues tú sigue leyendo. Y tú sigue edificándote en la palabra, porque dice que será manifiesta la obra del Señor.
Finalmente, quiero poner sus ojos y dejarlas con este pensamiento. De nuevo, el mensaje de Cristo es mejor que el mensaje de los ángeles, o de cualquier otro profeta, o de cualquier. El mensaje de Cristo. ¿Qué te ha hablado Cristo a ti? Y dice el 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, los ángeles no tienen nada que ver con mi futuro, nada. Por favor, que no le lean la mano y que el angelito, y que si te cuelgas, y que de colores, y el café. No, estoy hablando de ángeles. El café también. Sí, pareciera, no, pero cuidado, porque los ángeles son nada más ministros, y lo que tienes nada más son servidores. No sujetó el mundo venidero del cual estamos hablando. Y las dejo con el versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Dónde es ese cierto lugar? Salmo 8, del 3 al 6. Salmo 8, o Salmos, libro de los Salmos, pero vamos a leer solo el 8. Versículos del 3 al 6. Cuando veo tus cielos, dice el Señor. Obra 8, versículo del 3 al 6. Cuando veo tus cielos, subráyalo en tu Biblia, no tengas miedo, de verdad es precioso. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo voy a volver a leer, pero ahora en vez de poner sus pies, le hiciste, ahora le vas a poner me. ¿De acuerdo? Sí. Cuando veo, porque así empezó, yo soy la que ve los cielos, obra de tus dedos, de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste. Digo, ¿quién soy yo para que tengas de mi memoria? Y el hijo de, y yo, hija de hombre, para que me visites. Me has hecho poco menor que los ángeles, me coronaste de gloria y de honra, me hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de mis pies. De ahí viene, por eso el autor de Hebreos dice, por ahí alguien dijo, pero alguien testificó. Acuérdense que el autor de Hebreos constantemente está citando el Antiguo Testamento. Alguien dijo, ¿quién es? El salmista. El salmista. Y además se lo dijo cantando. Además. Así que si le pones música a este pasaje, gloria al Señor, y cántalo toda la semana, que no se te olvide y que te preguntes cada día, Señor, ¿qué soy yo? Para que tengas memoria de mí. Para que tengas esa misericordia, para que te acuerdes, y no solo eso, y me visites. Y las visitas del Señor no son de entrada ni de doctor, de entrada por salida. El Señor viene a morar con nosotros. Sí, mi amor. Quiero compartir Job 7:17, que dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos después? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Quedémonos con esta pregunta. Primeramente, un mejor mensaje. Quédese cada una de nosotras con ese mensaje. El mensaje de Cristo, pero hay que conocerlo. El mensaje de Cristo. Si tienes dudas, si está confuso, si es que por allá me dijeron una cosa y acá, tú, lee los 4 primeros versículos de Hebreos 1. Ese es Cristo. Y empieza a conocerlo y métete. ¿Qué predicaba Cristo?
¿Qué diría Cristo en tu lugar? Cuando tomes una decisión, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo en mi lugar? ¿Qué decidiría Cristo en mi lugar? Eso es el mensaje de Jesucristo, mejor que el de cualquier otro mensajero o ángel o filosofía o cuidado, porque además nos advierte, aguas, porque te puedes deslizar. Nuestras decisiones nos han llevado. Y sí, yo sé, demasiado tarde para decirlo. No sabemos que él fue el que se casó con México. A lo mejor él fue el que se equivocó. Vamos a verlas en adelante, en la siguiente vez, hermanas. De verdad, empezamos a entrar en Honduras, donde meternos al libro de Hebreos, de verdad, nos tenemos que ir poco a poquito. Así como se conquistó la tierra, poco a poco. ¿Sí? Pueblo tras pueblo había que ir conquistando. Y ahora vemos el mejor mensaje, pero ahora vamos a ver a Cristo manifestado, hecho hombre. Y como hombre, ¿sí? Como hombre fue. Nosotros, por el simple hecho de ser hombres, el Señor nos coronó. Nos hizo menor que los ángeles y nos coronó, ya lo leímos aquí. Y decimos, ¡ah, qué lindo! Sin mérito alguno. Cristo, y lo vamos a ver en Hebreos, léalo hasta el final. Cristo fue coronado de gloria por su mérito, por haberse, siendo en forma de Dios, no estimó el ser Dios, ¿sí? Sino que se despojó, se hizo hombre, menor que los ángeles, siendo superior a los ángeles, menor que los ángeles, y aún más, siendo siervo y muriendo y pagando por todas nuestras transgresiones. ¿Quiénes somos? Para que alguien pague ese precio, el precio que a mí me tocaba. Justamente es la Shemitah, no sé si han oído hablar de esto, ¿no? Es el año de la retribución, es el año de la libertad. Ya terminó, se supone, lo limitan el pueblo judío cada 7 años, ¿verdad? Donde se le da reposo a la tierra, es como el año sabático, se perdonan las deudas, pues eso es buenísimo, no, pero a los pobres, cuidado, ay, pues es que 2 semanas antes de que se acabe me endrogo y pues ya no te debo, no funciona de esa manera, ¿sí? Tiene sus normas muy específicas y la idea es, Dios no quiere ver a su pueblo en bancarrota, derrotado, esclavizado. ¡Qué Dios tenemos, amadas! Este es el mensaje de Cristo. Nada más que ahora con Cristo no se acabó el 12 de septiembre. El Shemitah. ¿Sí? Lo tenemos hasta que venga. Tenemos el perdón, tenemos la libertad y la libertad aún de nuestras deudas. Ahora, hay consecuencias, de nuestros actos y malas decisiones. Lástima, Margarita. Esas las tienes que pagar. Porque Dios es justo también. Pero es justo y misericordioso. Primero cumple su justicia y entra su misericordia. Esa es su misericordia. Cierra tus ojos, amado. Padre Celestial, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Qué valor tengo, Señor, para que de mí tengas esta misericordia, te acuerdes de nosotras, Señor, y nos visites y nos hagas, aunque menoras a los ángeles, pero nos coronaste de gloria. Nos diste tu favor, tu amor, Señor. Padre, es inmerecido todo esto, es pura gracia. Y por ello, Señor, te damos gracias. Es por medio de Cristo quien reconcilió, Señor, nuestras vidas perdidas
contigo, Padre amado, nuestro Creador, el hacedor de todo lo perfecto, en tiempo, en espacio. Señor, gracias por el regalo hermoso del Cordero que pagó nuestro precio, Señor. Nos sacaste del ágora, Señor, del mercado de esclavos. Nos sacaste, Señor, y perdonaste nuestra deuda tan grande. ¿Cómo hemos de tener en poco tan grande salvación? Te pedimos perdón, Señor, hoy en esta mañana. Yo te pido perdón, Señor, porque a veces con mi testimonio, con mis reacciones, con mi hablar, Señor, he tenido en poco, Señor, tu preciosa salvación. Perdóname, Señor. Al no compartirla, al no ejercer, Señor, y clamar a lo alto y rogar, Señor, por otros que te necesitan. Perdóname. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, en esa restitución que tú traes, en esa restauración, Dios, yo me acojo a la obra preciosa de Cristo. Señor, te pido perdón y recibo tu perdón. Y en el nombre de Jesús es que me levanto, Señor, para servirte. Restaura, Señor, todo lo que hay en mí, todo lo que no sirva, deséchalo, Padre. Enséñame a no volverlo a tomar y a caminar en tus caminos, Señor. Tú eres mi camino, tú eres mi verdad y eres mi vida. En el nombre de Jesucristo te doy gracias porque eres mejor que cualquier cosa, mejor que cualquier palabra, mejor que cualquier hombre. Eres el mejor y lo mejor. Te adoro, te alabo y te bendigo, Señor amado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta preciosa mañana junto con mis hermanas. Llévanos a manifestar que conocemos tu palabra, con señales, con prodigios, con milagros, Señor, porque son tuyos, vienen de ti, no de nosotros, y son para ti, para honrarte y glorificarte. Y los dones aún del Espíritu se manifiesten a través de estos vasos que tú escogiste para honra. Te lo ruego humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir algo sobre lo